Filipenses capítulo 4, empezando con versículo 4. Gozaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, gozaos. Vuestra amabilidad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Eso es la palabra de Dios. Todavía estamos estudiando las cartas de Pablo que él escribió bajo la influencia y la inspiración del Espíritu Santo por Roma, prisionero en una casa rentada, usando grilletes. Allí, los años como 60 hasta 62, durante más o menos 2 años, él fue prisionero esperando su audiencia adelante del emperador, adelante de César, para saber si él vivirá o no. Y en ese contexto, portando grilletes, pagando para una casa rentada, pero prisionero en ella, y puede tener visitadores. Hermanos lo han visitado, pero también fue prisionero, usando grilletes. Y en ese contexto, él diga, gozaos en el Señor siempre, otra vez lo digo, gozaos. En un caso que se puede imaginar donde había mucho sufrimiento. En ese contexto es que él diga, gozaos en el Señor. Y es enfático, con énfasis. Él lo dijo también, otra vez lo dijo, gozaos. Durante 2 años él fue allá orando, teniendo visitadores. Él fue testigo a los guardianes, los soldados romanos que los han guardado o los han visitado porque lo han escucharon del evangelio de sus compadres, los otros soldados que estaban guardados a Pablo durante 2 años, usando en cadenas. En cadenas, usando cadenas. Y de ahí hay un mensaje para nosotros. Gozaos en sufrimiento, conforme a Pablo y a Cristo, por supuesto, que ha sufrido para nosotros. Y así perseveraréis hasta el día del Señor. Gozaos en sufrimiento conforme a Pablo y a Cristo, y así perseveraréis hasta el día del Señor. Gozar en sufrimiento. Tenemos ejemplos de historia también. Hace 507 años inició un gran movimiento del Espíritu de Dios detrás a la Biblia, que se llama la Reforma Protestante. Digamos que se han empezado el 31 de octubre en el año 1517, el día antes de la fiesta de Todos los Santos. Entonces, porque un monje, Martín Lutero, el profesor de teología
Y de la Biblia, él tenía algo en su corazón que lo tocó y lo molestó. Es que el Papa, y él no sabe si fue una misión del Papa o no, pero había vendedores en Alemania, como Johann Tetzel, un hombre que pasaba en todo el pasaje vendiendo perdón de pecados por la firma del Papa, para la mamá muerta, para el abuelo que supuestamente sea en purgatorio, para que se pueda salir y saltar y fuir del tormento. Y esa gente pobre han dado todos sus bienes para liberar sus amados del purgatorio. Ese hombre, Tetzel, dio cosas así. En el momento que la moneda sueña en la muleta, una alma de purgatorio salta. Es algo, tiene más sueño en alemán. Wenn die Münze im Koffer klingt, ein Seel aus Fegfeuer springt. Eso, Lutero fue un hombre de Dios, estudiante de la Biblia, profesor de la Biblia, estudiando la Biblia en los lenguajes originales de hebreo y griego, que fue algo perdido durante las edades medias. Solo fue disponible en latín, pero de nuevo, otra vez fue disponible en los lenguajes originales, la palabra pura. Entonces, y él lo conoció bien. Y él escribió 25 tesis, 25 puntos de debate sobre eso vendido de papeles diciendo que hay perdón de pecados para la persona que lo compra. Esos indulgencias se llamaban. Y él protestó, él escribió puntos, 95 puntos contra eso, y él lo clavó en la puerta del catedral de Wittenberg, donde él fue profesor de la universidad. Es una ciudad en Alemania. Y eso fue el 31 de octubre de 1517. Y de ahí fue gran controversia. No tenemos tiempo para cobrar toda la historia, pero él fue en peligro de su vida, otra vez un tiempo como 2 años más tarde, perseguido por el Papa y el Emperador de Austria, de Alemania. Y sus amigos lo han secuestrado y lo han escondido en un castillo de Wartburg. Y allí él se creció una barba y él empezó a traducir la Biblia en alemán, en el lenguaje del pueblo, de hebreo y griego. Y él lo hizo durante varios años, usando la palabra de Dios, escribía cartas como Pablo, y eso es nuestra herencia como gente que sigue la palabra de Dios. La reforma es pues parte de nuestra herencia y de todos que siguen la palabra de Dios. Sin eso, gracias a Dios que había una reforma, si no, quizá fuéramos todos todavía en la iglesia de Roma. Y eso es un ejemplo de gozar en sufrimiento, gozar en lo que él escuchó de la palabra dispersado en toda Europa, en toda Alemania, traduciendo. Y es de poner tiempo en la palabra de Dios, en la Biblia, en traducción también.
Es un gran gozo, lo puedo decir. De poner tiempo en la palabra de Dios, de saber, de conocer, de pensar, de meditar sobre todos los bienes, las promesas que pertenecen a nosotros en Jesucristo, que son dados en la palabra de Dios, en el Evangelio. Es un gran gozo. Yo me imagino que en ese castillo, escondido, con esconderse de peligro, él estaba gozando mucho en el Señor. Como Pablo estaba gozando en el Señor. Leemos en Filipenses capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Está gozando en Dios, gozando en lo que Él acuerda de la iglesia por Filipi, una ciudad más en el norte de Grecia. Siempre en todas mis oraciones, haciendo oración con gozo por todos vosotros. Esto es Pablo gozando en sufrimiento. ¿Con qué? Con oración, con pensamientos y acuerdos, con la comunión que tenía y que tenemos en el cuerpo de Cristo. También con distancia, también lejos de ellos. Está gozando sus acuerdos de ellos y orando para los creyentes que son en la ciudad de Filipi, muy lejos en Grecia, están en Roma. Pablo estaba en Roma, está gozando sin internet, sin teléfono, solo escribiendo cartas y orando para los creyentes en Filipi y escuchando noticias en persona de gente que venía. Por vuestra comunión en el Evangelio, la comunión, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois participantes de mi gracia. ¿De qué? De lo que él escuchó de ellos, su reacción, sus obras, su defensa del Evangelio mientras él estaba aprisionado por Roma. Estaba gozando. Él diga a ellos de imitarlo. En capítulo 3, versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así andan, como los tenéis por ejemplo. Él os diga de tomarlo por ejemplo, de gozar en su sufrimiento, que estaba gozando en Cristo, para ellos y en su corazón. Que como Cristo, Pablo estaba gozando en sufrimiento. ¿Por qué? Porque eso lo acercó a Cristo, también conforme a Él. Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Capítulo 1, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padeció por vosotros. Es más o menos el mismo tiempo, durante ese tiempo que fue impresionado también las dos cartas, Filipenses y Colosenses. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia.
¿Qué es lo que falta de las aflicciones de Cristo? Eso es un poco difícil de entender. Nada falta en sí, pero solo en su cuerpo, en la iglesia, de ser conforme a Él, de sufrir como Él, y en eso de acercar a el Señor. Y Él en su cuerpo está sufriendo, Pablo mismo, y Él cumpla lo que falta de las aflicciones de Cristo, o sea, en su cuerpo, de la iglesia. En la iglesia faltó sufrimiento, se puede decir en otras palabras, pero en su cuerpo, Él lo cumplió. Es la voluntad de Dios. Si Él nos lo manda, de sufrir conforme a Cristo y de ser unido con Él en eso, en sufrimiento. ¿En qué más? De gozar con oración, con alabanza, con acción de gracias a Dios para todos sus bienes, todas sus bendiciones para con nosotros en Cristo. Pablo es un ejemplo para nosotros, aún más, Cristo es un ejemplo para nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 5 y siguiente. Allá pues en vosotros este sentir hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, porque Él es Dios, Él es igual a Dios, en otro, como se diga aquí. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Eso es Cristo, eso es Dios, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual Dios también lo ensalzó a la sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. ¿Eso es qué? Es un sumario de la humillación de Cristo. Y en eso, Él, que es Dios, se humilló para nosotros. ¿Cómo más tenemos a humillarnos, a ser humildes? Y todas las circunstancias que Él nos manda. Puede ser sufrimiento con persecución, como Pablo. Puede ser muchas otras cosas en la vida que son dificultades. La vida es dura a veces. Hay enfermedades, hay perder la amistad, hay perder a amados. Hay tristeza en la vida, hay dificultades. Hay personas malas que son contra nosotros. Hay el diablo, hay tentaciones. En todo eso tenemos a gozar. Tenemos para qué gozar. En Cristo. Porque en Él tenemos victoria. Porque Él conquistó la muerte, el pecado. Él nos compró, Él nos dio el perdón de pecados, y todas las aflicciones de la vida, aunque son duras, no tienen comparación con todo esa bendición de Dios en Cristo. Y por eso tenemos algo para gozar, también el sufrimiento. Imaginamos,
como Pablo, usando creyentes, pudo gozar, así. Y se puede sentirlo leyendo sus cartas a los filipenses, a los colosenses, a los efesios. Meditando sobre Jesucristo y su gracia, sobre la vida eterna y todas las bendiciones que tenemos en el Evangelio, en Cristo. Así, sea Pablo, sea Lutero, se puede gozar el sufrimiento. Para nosotros, para salvarnos, para ser nuestra salvación misma, nuestro Señor Jesucristo gozó de ser crucificado para nosotros. Es nuestro ejemplo de ser humilde, y de recibirlo en humildad, que es parte de la fe. La fe no es orgullosa. La fe recibe lo que no pertenece a nosotros. La fe es humildad, es una parte de la fe. Creyendo en Jesús, recibiendo Él para nuestra salvación, eso quiere decir que no lo tenemos en nosotros, que no somos buenos. Eso es una parte de humildad. Es por la fe para que podamos humillarnos delante de Dios y confesar que nosotros somos pecadores y Él es bueno. Y nuestro Señor Jesucristo es bueno y no tenemos nada para comprar la salvación ni el perdón de pecados. Solo tenemos solo acercarnos con manos vacíos para recibir su bondad. Eso es la fe. Gozaos en sufrimiento conforme a Pablo y a Cristo, y así perseveraréis hasta el día del Señor. ¿Por qué podemos gozar en esta vida, que es a veces como un valle de lágrimas? ¿Cómo podemos perseverar? Como Pablo, como Cristo en la cruz. ¿Cómo podemos perseverar? Como Lutero en el castillo, traduciendo la Biblia, casado. Por la fe, esperando en Cristo, teniendo en mente la eternidad con Él, todas las bendiciones que tenemos en Él, que Él está sentado, como Pablo escribió en Efesios, en la diestra del Padre, y que estamos allá en Él, en ese momento. El día que vosotros estáis sentados en Él, en lugares celestiales, en la diestra de Dios. Con esa mentalidad, vivimos victoriosamente sobre todas las circunstancias de la vida. También la prisión, cadenas. Con esta esperanza y por la fe, con comunión en el cuerpo de Cristo, podemos apoyar uno a otro. Es la voluntad de Dios y tenemos un buen ejemplo aquí. Él está gozando en lo que Dios está haciendo por Filipe, entre los creyentes allá, cientos de millas lejos. Y tenemos variedad de maneras para comunicar hoy en día.
es muy fácil de recibir una llamada, un texto, un email del otro lado del mundo, de saber cómo se vaya con los creyentes allá. Es bueno para la comunión en el cuerpo de Cristo, que tenemos esa forma de comunicación. Podemos apoyar uno a otro, teniendo comunión en el cuerpo de Cristo y en oración. En las circunstancias, en la vida, podemos gozar por la oración, dando gracias a Dios por toda su bondad en el Evangelio, por darnos Cristo, por perdonar todos nuestros pecados, por sostener nuestra fe, por la perseverancia misma que es un don de Dios. Por todo eso, demos gracias a Dios, diario, en oración, gozando con gracia en todo que Él hizo para con nosotros. La obra de Dios en nosotros y en hermanos y hermanas en otros lugares, otras iglesias, otras ciudades, otros países. Porque hay solo un cuerpo de Cristo en el cielo y en la tierra. Estamos uno en el Espíritu. Y eso es un gran gozo. Amén. Es un gran gozo de pensar de todo lo que Dios está haciendo en el mundo y todo lo que Él hizo en la historia. Porque hay hermanos y hermanas que ya son en el cielo, que ya gozan enteramente la victoria en Cristo, que no tienen todavía a pelear contra el pecado en sí, como nosotros. Ya son pasados en el otro lado. Y eso son también parte del cuerpo de Cristo. El Señor va a venir. El Señor está cerca, diga en versículo 7, capítulo 4. Podemos hablar más sobre eso otra vez, si Dios permite. Cuando yo empecé a preparar una palabra para esta noche, quería predicar sobre versículos 4 a 7, pero por fin me vi que sería no un sermón, pero más que como 3. O sea, hemos concentrado sobre el versículo 4 esta noche, pero el Señor está cerca. Eso es casi 2000 años. ¿Cómo se puede decir? En el primer siglo. Hace casi 2000 años que el Señor está cerca. Es que es la voluntad de Dios que vivimos con ese pensamiento, que el Señor se puede revenir en cualquier momento. Jesucristo dijo que ni el Hijo sabe la hora de su revenir, sino el Padre. Es la voluntad de Dios que vivamos como se puede ser cualquier día. Lutero fue preguntado si él sabía que Cristo va a revenir en este día, ¿qué haría? Y digo, me plantará un árbol. Y el punto es de ser haciendo lo que Dios nos dé a hacer, porque no sabemos cuál día será. Él va a revenir. Tenemos que perseverar en obediencia hasta el día, sin saber cuánto tiempo más va a ser.
Gozaos, hermanos y hermanas, para testificar a Él en el último día, para su gloria. Nuestro gozo, nuestra perseverancia, que es su obra en nosotros, es por Él, va a glorificar a Dios en el último día, en el día del Señor. Va a ser para su alabanza a Él y para glorificar a Él. Gozaos en sufrimiento conforme a Pablo y a Cristo, y así perseveraréis hasta el día del Señor. Me voy a compartir una parte de un himno que hemos cantado aquí. Es un himno escrito por Dr. Martín Lutero. En esa parte, versículo o verso 4 del himno, describe la vida cristiana bajo sufrimiento, persecución del tiempo de la Reforma. Diga, esa palabra del Señor, las promesas del Evangelio, que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar. El cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Amén. Gozaos en sufrimiento conforme a Pablo y a Cristo, y así perseveramos hasta el día del Señor. Amén.